Como les decía, jóvenes, ya estamos entrando a los últimos contratos. El día de hoy vamos a empezar con un contrato que se llama apertura de crédito, ¿verdad? Apertura de crédito. ¿A qué se refiere este contrato de apertura de crédito? La apertura de crédito básicamente es cuando a nosotros nos otorga eh, un crédito, pero es una obligación mercantil, o sea, es un préstamo de dinero. En civil, digamos, este contrato por medio del cual una persona me presta dinero se llama mutuo. Pero aquí en mercantil, cuando el que me presta a mí el dinero es un comerciante, este se llama apertura de crédito, ¿verdad? Apertura de crédito, que básicamente es que una persona me otorga dinero y yo tengo la obligación de devolvérselo después de un tiempo determinado, pagando una cantidad de intereses. Que básicamente esto es lo que hace el banco, ¿verdad, jóvenes? El banco, ellos se dedican a eh, su función, digamos, principal o su actividad principal es la intermediación financiera. ¿Y qué es la intermediación financiera? La intermediación financiera eh, es un fenómeno por medio del cual el banco capta dinero de los ahorrantes. ¿Verdad? ¿Cómo capta el banco dinero de los ahorrantes? Por medio de cuentas de ahorro, por cuentas de cheques, por depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Entonces, el banco pone a la disposición de los clientes una serie de formas de guardar su dinero, digamos, con el objeto de que la gente ponga o guarde ese dinero en el banco. Ahora, cuando nosotros le damos ese dinero al banco, el banco toma ese dinero como que si fuera de él y lo que hace es prestárselo a otras personas. Entonces, por ejemplo, si Janet quiere construir una casa, ella puede prestarle dinero al banco y construye la casa. O Nayeli, por ejemplo, ella quiere comprar un carro o invertir en un negocio, le puede pedir dinero al banco para comprar un carro para invertir en un negocio. Y luego ya obviamente se lo tienen que pagar de regreso al banco. Entonces, en los contratos anteriores, ¿se acuerdan? Ya vimos el depósito bancario. Aquí estamos viendo el otro lado. Allá fue cómo entra el dinero al banco. Aquí, cómo sale el dinero. Miren, el banco lo va a sacar por medio de créditos. Y esa diferencia que el banco gana entre el crédito otorgado y el interés que nos paga a nosotros es la ganancia que tiene el banco. Por ejemplo, cuando yo deposito mi dinero en el banco, a mí el banco me paga un 1% de interés, digamos. Pero cuando el banco le presta el dinero a Nayeli para que construya su casa o para que ponga su negocio, le cobra un 10% de interés. Entonces, miren, ese 9% que hay de diferencia entre lo que me pagó a mí y lo que le cobró a ella, eso es lo que el banco gana, ¿verdad? Eso es la intermediación financiera. Entonces, el banco, como les digo, con el dinero que capta, ellos lo que hacen es ponerlo a disposición del público en diferentes formas de crédito, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasará alguna vez de que tal vez los llamen de parte de un banco para ofrecerles abrir cuentas, para ofrecerles seguros, para ofrecerles depósitos, ¿verdad? Todas esas son las formas que tiene el banco de captar dinero de los ahorrantes. O por ejemplo, a ustedes los llaman el banco también, no sé si les ha pasado, para ofrecerles créditos. Mire, fíjese que lo estamos llamando de tal banco y usted tiene a su disposición por el excelente crédito que tiene 130,000 quetzales. Y mire, disposición inmediata. Si usted me dice que sí, ahorita mismo se los proyectamos a su cuenta. Uy, chica, dice uno. No, no, gracias, ¿verdad? No quiero eso. Pero ¿por qué no quiere? Le dice a uno todavía, a ellos les cuelgo. Entonces, el problema es de que, o bueno, no es un problema. La gente cuando quiere agarrar un crédito lo haga, cuando no quiere, no, ¿verdad? Esa es la cuestión. Si yo necesito el crédito para algo y lo puedo pagar, entonces agarro un crédito. Pero si no necesito, ¿para qué lo voy a agarrar? Pero entonces el banco puede poner a disposición del público créditos, ¿verdad? ¿Para qué? Para lo que quieran. Como les digo, construir una casa, poner un negocio, comprar un carro, remodelar la casa, lo que quieran. Incluso consolidar deudas. Ustedes tienen deudas con 3 tarjetas de crédito, pueden pedirle un préstamo al banco, pagan las 3 tarjetas de crédito y se quedan ya solo pagándole al banco, digamos, una cantidad de dinero.
Pues miren, para lo que ustedes quieran usar ese dinero prestado. Pero la idea es de que el banco lo que va a hacer es prestarles ese dinero, va a poner a disposición de ustedes ese dinero y después de cierto tiempo ustedes se comprometen a devolverle ese dinero al banco más una determinada cantidad de intereses. Y en este crédito aplican lo mismo que en los créditos civiles. Ustedes pueden ser simples, los pueden garantizar con hipoteca, los pueden garantizar con prenda, los pueden garantizar con un fiado, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Artículo 718, por favor, Janet. Artículo 718. Apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de éste, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Pues miren, como les digo, puede ser que le den el dinero directamente a Janet o puede ser que paguen una obligación por ella, ¿verdad? Contraigan una obligación por ella. Por ejemplo, Janet compró una casa, pero ella le va a comprar la casa a una inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que el banco hace? En vez de darle el dinero a Janet, el dinero le paga directamente al vendedor de la casa. Y Janet ya solo se queda con la obligación de pagarle periódicamente al banco o en la forma que hayan pactado el crédito, más los intereses, más los gastos, ¿verdad? Del crédito va a haber que hacer una escritura, hay que pagarle al notario. Si hay una garantía, por ejemplo, que es para comprar una casa, lo más seguro es que la casa que compró Janet va a quedar en garantía hipotecaria a favor del banco. Entonces hay que inscribir esa hipoteca, hay que inscribir el crédito. Entonces todo eso genera gastos. Esos gastos corren por cuenta del acreditado. ¿Estamos bien? Entonces esos gastos van a ser por cuenta del acreditado. Intereses, comisiones y gastos. En el importe del crédito no se entenderán comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. O sea que como regla general se entiende de que no están incluidos esos gastos. Ya si lo pactamos, pues esa es otra cosa. ¿Qué puede hacer el acreditado con el dinero que le dé el acreditante? Pues básicamente puede disponer libremente de él, ¿no? Puede hacer lo que él quiera con ese dinero, igual lo va a tener que pagar después. Entonces, miren, facultad de disponer 721. El acreditado podrá disponer a la vista, total o parcialmente del importe del crédito. En un ratito vamos a ver otro contrato que se llama de cuenta corriente. Si quieren, vamos de una vez hasta el artículo 734. Es que la cuenta corriente es una forma o una modalidad de crédito en el cual a mí me van a poner a disposición una determinada cantidad de dinero. Y yo puedo disponer de ese dinero en cualquier momento. O sea, el banco, por ejemplo, a mí me da una cuenta corriente. Entonces me abre una cuenta corriente, por decirles algo, 250,000 quetzales. Entonces, miren, ese dinero ahí está. El banco ya me lo preautorizó, digamos, por decirlo así a crédito. Pero yo no lo he agarrado. O sea, yo solo lo tengo a disposición ahí. Eso se llama cuenta corriente. Entonces, cuando yo necesito, digamos, por ejemplo, para un negocio 25,000 quetzales, entonces yo voy y yo puedo directamente sacarlo del banco. Es más, yo puedo hasta emitir un cheque directamente, ¿verdad? De ese dinero de cuenta corriente. Entonces, es un crédito. Lo único que el banco a mí no me da de una vez todo el crédito, sino que solo me pone a disposición el dinero y yo puedo ir disponiendo de la cantidad que yo quiera, sin pasarme, obviamente, del límite de la cuenta corriente. Entonces, miren, 734, cuenta corriente. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos derivados de las remesas recíprocas de las partes se consideran respectivamente como
partidas en abono y cargo de la cuenta de cada cuenta corrientista y solo el saldo que resulte al cierre de la cuenta constituirá un crédito exigible en los términos del contrato. O sea, lo que quiere decir esto es de que yo voy agarrando dinero de la cuenta corriente y voy pagándole a la cuenta corriente también. Y al final, solo lo que yo, la diferencia, lo que yo no lo haya pagado, va a ser lo que va a constituir un crédito. A eso se refiere este contrato de cuenta corriente. Entonces, pero básicamente, ¿cómo funciona? El banco pone a mi disposición una determinada cantidad de dinero y yo puedo ir disponiendo, ¿verdad? O tomando partes de ese dinero en la forma en que yo determine. Nosotros me acuerdo que tuvimos una vez nosotros estábamos viviendo unos apartamentos en una empresa en la que yo trabajaba. Entonces eso lo encargaba la vendedora. Después ya cuando la vendedora había cerrado el negocio, se lo pasaba a la administradora y ya con la administradora ya entraba yo a ver los contratos de compraventa. Entonces llegamos con este señor y le digo, mire, fíjese que el apartamento vale tanto, valía $65,000, valía el apartamento. Y me dice, ah, bueno, me dice, y me hace la escritura de una vez. Y yo sí, le dije, pero mire, tenemos que pactar todavía la forma de pago, el crédito que usted va a agarrar con el banco y todo. Y se me queda viendo el señor y me dice, no, me dice, yo tengo una cuenta corriente por $250,000 en el Banco Internacional. Entonces yo ahorita mismo, y sacó su computadora, la abrió, ahorita mismo les hago la transferencia, denme el número de cuenta y hagamos la escritura de una vez. Así. Entonces él llegó a comprar el contado, pero no compró con dinero de él, sino que compró con una cuenta corriente que él ya tenía preautorizada en el banco. Y nos pagó, ¿verdad? La administradora ahí en su computadora, ¡plin! Ya cayó el depósito, me dice. Hagamos la escritura. Bueno, ahorita de una vez, ¿no? Y me tocó ponerme a hacer la escritura en ese momento. Entonces, pero les cuento esto porque el señor lo que tenía precisamente era autorizado un crédito, pero en cuenta corriente, ¿verdad? Cuenta corriente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Muy bien. El descuento. Jóvenes, es un poquito más difícil de entender porque en este contrato intervienen títulos de crédito, ¿verdad? Entonces, muchas veces a mí me costó mucho entenderlos porque yo no trabajaba con títulos de crédito, ¿verdad? Yo incluso creía que esos títulos ni se usaban, creía yo en la práctica, pero luego me tocó trabajar con estos comerciantes que les digo, y ellos emitían títulos de crédito para financiar sus proyectos y todo, o sea, así se utilizan muy comúnmente. Lo que pasa es de que uno no está acostumbrado a utilizarlos, ¿verdad? Entonces, el descuento, fíjense, pues el artículo 729 establece, se entenderá por descuento la operación mercantil en la que el descontatario transfiere al descontador un crédito de vencimiento futuro y éste pone a su disposición el importe del crédito previa deducción de una suma fijada de común acuerdo. El, descon, el descontatario deberá responder del pago del crédito transferido a menos que se hubiera acordado expresamente lo contrario. Entonces, fíjense, pues lo que sucede acá es de que Janet tiene un crédito a su favor. Supongamos que ella tiene un crédito de 10,000, de 100,000 quetzales, ¿verdad? A una persona le debe 100,000 quetzales, pero la cuestión es de que ese crédito se vence hasta dentro de 10 meses. ¿Verdad? Ella lo hizo por un año y apenas van 2 meses de ese año. Y resulta de que Janet necesita dinero ahorita para poder invertir en un negocio que le va a generar a ella mucha ganancia. Entonces, fíjense, pues, ¿qué hace Janet? Janet viene y le dice a Nayeli, mira Nayeli, fíjate que yo tengo un crédito por 100,000 quetzales y me lo van a pagar dentro de 10 meses. Entonces, ¿sabes qué? Yo necesito 75,000 quetzales ahorita para un negocio.
Entonces yo te transfiero el crédito y tú me lo pagas ahorita. Pero me descuentas un 25%, por darles un ejemplo. Ese porcentaje lo pactan las partes. Tú me descuentas un 25%. Entonces, Nayeli, en vez de traerle 100,000 quetzales a Janet, le va a entregar 75,000 quetzales. ¿Estamos bien? ¿Y qué gana Nayeli de esto? Bueno, cuando Nayeli cobre el crédito, ella lo va a cobrar completo. Entonces a ella le van a pagar 100,000 quetzales. Los 75,000 quetzales que le dio a Janet, más 25,000 quetzales más y probablemente más los intereses, ¿verdad? Entonces ese es el negocio de Nayeli. Es como que va a comprar el crédito, ¿verdad? Pero lo compra por un precio menor, ¿verdad? Por eso se llama descuento, porque al pagarle el importe del crédito a Janet, le descuenta una cantidad de dinero que eso es lo que va a ser como su comisión o su ganancia por haberle dado el dinero por adelantado. ¿Ah? Eso es el descuento. Fíjense que yo tengo unos de mis amigos que ellos son artistas. Entonces ellos hay algunos que trabajan para la marca de cervezas más famosa de Guatemala y hay otros que trabajan para la otra marca de cervezas que es famosa en Guatemala. Entonces, es bien interesante porque fíjense que estas empresas, cuando ustedes meten la factura, las empresas les pagan a 90 días plazo, o a 30 días plazo, o a 60 días plazo. Depende de la forma en que lo pacten, ¿verdad? Entonces, esto no sucede, no es mucho problema porque les va a tocar esperar el primer cheque. Pero ya una vez reciban ustedes el primer cheque, al siguiente mes reciben el siguiente pago y así se van sucesivamente. ¿Ah? Ustedes van metiendo sus cheques mensualmente, pero los cheques duran 90 días en que se los paguen, 3 meses casi. ¿Ah? Entonces van a tener que esperar por el primer pago, pero ya una vez reciben el segundo pago, como fueron presentando los cheques mensuales, ya van a empezar a recibir cheques mensuales. Pero este primer pago era duro, ¿ah? Porque tenían que esperar 3 meses. Entonces, fíjense, pues, ¿qué hacían? En la ventanilla A les entregaban su cheque, les entregaban su comprobante de pago los de Gallo, ¿va? Y con eso tenían que reclamar ellos el cheque después. Pero a la par había una ventanilla que era de una empresa que era de ellos mismos, que era una empresa que se dedicaba a hacer descuentos. Entonces venían y les decían, miren, yo les puedo pagar el importe del cheque ahorita de una vez, pero les hago un descuento del 5%. Entonces aquellos por recibir su dinero rápido decían, está bien. Y prácticamente le vendían ese crédito a futuro, miren que le iban a pagar hasta dentro de 3 meses, se lo vendían a una empresa. Y esa empresa les pagaba de una vez, pero les hacía un descuento del 5%. Ese 5% se lo ganaba la empresa, ¿no? O sea, la misma cervecería, pues, era de ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tienen dinero, ¿no? Ellos me tenían que pagar a mí 100,000 quetzales, pero me lo ponen que me lo van a pagar dentro de 3 meses. Pero la ventanilla de una empresa que es de ellos, me dice yo te lo pago ahorita, pero te cobro el 5%. Entonces, miren, a mí me van a pagar ahorita, pero un 5% de lo que me tenían que pagar a mí se lo ganan ellos. ¿Se dan cuenta por qué tienen dinero? Entonces, ese es el descuento. Miren, ahí aplica el descuento. Y aplica para cualquier clase de crédito, ¿verdad? Cualquier crédito futuro que ustedes tienen, ustedes lo pueden ceder, ¿verdad? Los créditos se pueden ceder, se pueden vender, se pueden subrogar. Entonces, pero la cuestión aquí está el porcentaje que se va a descontar. ¿Quedó claro el descuento, jóvenes? Ahora vámonos al reporto. El reporto en el 744. El reporto es parecido al anterior, solo que el anterior eran créditos, ¿verdad? Para cualquier contrato de crédito. Aquí en el reporto ya estamos específicamente hablando de transferir títulos de crédito. ¿Se acuerdan? Aquellos documentos que incorporan un derecho literal autónomo cuyo ejercicio y transferencia es imposible
independientemente del título. Cualquiera de esos títulos pueden ser letras de cambio, pueden ser pagarés, facturas cambiarias, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el reporte establece el 744. Por cierto, este contrato es muy parecido a un contrato atípico mercantil que se llama underwriting, ¿verdad? Entonces se parece mucho al contrato de underwriting, que es un contrato atípico mercantil. Establece, reporto. En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de crédito de la misma especie en el plazo convenido, contra reembolso del mismo precio, que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. ¿A qué se refiere el reporte? Fíjense, aquí lo que tiene Nayeli no es un crédito como tal a su favor, sino que son títulos de crédito. Digamos, ella tiene pagarés, pagarés de vencimiento futuro, ¿verdad? Entonces viene Janet y le vende esos pagarés a Nayeli, se los endosa, se los da. Y Nayeli, ¿qué le da? Le da una cantidad de dinero. ¿Para qué? Pues para que ella le haga con ese dinero lo que quiera. Lo invierte en un negocio, lo invierta en comprar algo. Regularmente los comerciantes cuando prestan dinero es para invertirlo en un negocio, ¿verdad? Entonces ella, miren, básicamente le transfiere los títulos de crédito a Nayeli, Nayeli le da dinero, con ese dinero ya le hace un negocio. Ahora, ¿en qué consiste en sí el reporte? En que ahora, fíjense, pues después de un tiempo determinado, después de un tiempo pactado, ahora Nayeli le va a devolver a Janet otros títulos de crédito, pero de la misma especie, puede ser otros pagarés. ¿Se acuerdan que ellos eran pagarés? Le devuelve otros pagarés, no los mismos, porque esos ya los cobró Nayeli, ¿verdad? Entonces ella ahora le va a poner a su disposición otros títulos de crédito. Y Janet le va a devolver el importe del dinero que Nayeli le prestó, deducida una cantidad o aumentada una cantidad, depende de lo que ellas pacten. Por ejemplo, que aquí Nayeli le dice, mira, yo sí te voy a dar el dinero, pero me tenés que devolver 10,000 quetzales más. Miren, pactaron aumentarlo. O puede ser que convenga a sus intereses pactar que se disminuya. Mira, vos me diste 20,000 quetzales y yo te voy a devolver 18. Depende de lo que pacten. Como les digo, esto queda abierto a lo que pacten según la conveniencia que tenga cada uno de los contratantes. Entonces vamos de nuevo, miren. En virtud del reporto, el reportador, digamos en este caso el reportador es Nayeli, adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito. Miren, ella le da una suma de dinero a Janet y Janet le da títulos de crédito. Y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de crédito. Entonces, miren, el reportador que es Nayeli se compromete a devolverle a Janet otros títulos de crédito de la misma especie en el plazo convenido. Digamos que pactamos hacerlo a 2 años o a un año. Pues en el plazo convenido devuelven el título. ¿Y qué tiene que hacer Janet? Contra reembolso del mismo precio. ¿Miren? El mismo precio. O sea que si Nayeli le entregó a Janet 100,000 quetzales, ¿qué es lo que le tiene que devolver Janet? 100,000 quetzales. Pero miren, precio que podrá ser aumentado o disminuido de la manera convenida. O sea, en esos 100,000 quetzales, ellas pueden pactar que sea menos lo que se devuelva, le devuelva 90,000.
O puede ser que pacten que sea más, que le devuelva 110,000, a cómo convenga a los intereses de ella negociar. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro el reporte? ¿Sí? Este sí lo conocen. Tarjeta de crédito, ¿verdad? Ya para estos días, ya muchos hemos tenido experiencias con tarjeta de crédito, ¿verdad, joven? Eh, algunos buenas, algunos malas. Yo oigo, por ejemplo, que hay gente que habla de la tarjeta de crédito como si fueran satánicas, ¿verdad? O las tarjetas de crédito. Y hay otra gente que me dice, no, me dice, si yo realmente a mí me han beneficiado mucho las tarjetas, ¿verdad? Yo las utilizo y pago y me generan pues, me generan puntos, me generan mías y utilizo ese dinero para negocios y lo pago y yo me manejo muy bien con eso. Entonces, depende, ¿verdad, jóvenes? Depende de cómo se manejan las personas con dichos instrumentos. El problema que creo yo es de que hay, bueno, había muy poca cultura de crédito en Guatemala cuando le empezaron a dar tarjetas a todo el mundo como que se las regalaran en la feria, ¿va? Lo llamaban a uno para ofrecer, bueno, eso todavía pasa, que lo llaman a uno para ofrecerle las tarjetas de crédito, que se las vamos a dejar a la casa y todo. Pero antes, como la gente no tenía muy claro el concepto de la tarjeta de crédito, las agarraban y las topaban, ¿no? Pero el problema con las tarjetas de crédito es que, como su nombre lo indica, tarjeta de crédito, lo que me están otorgando a mí es un crédito. Yo tengo que devolver ese dinero que me gaste, ¿verdad? Entonces, eso generó muchos problemas con las tarjetas de crédito. No sé si se acuerdan que ustedes que hace unos años, hace un par de elecciones, había sobre la mesa una ley de tarjeta de créditos, ¿verdad? Y de hecho la ley la declararon inconstitucional porque la ley se había salido del Congreso. Y esa ley pues prácticamente había prohibido que dieran puntos, que dieran mías, quitaban todos los beneficios de la tarjeta de crédito, no podían cobrar interés a los bancos, o sea, prácticamente estaban limitando mucho el negocio con las tarjetas de crédito, pero al final la dejaron eh, en constitucionalidad. Ahora, ¿cómo funciona esto de las tarjetas de crédito? Bien, en las tarjetas de crédito jóvenes primero hay una empresa de tarjeta de crédito. Esas empresas de tarjeta de crédito regularmente son empresas, son marcas internacionales que están vinculadas a un banco. Por ejemplo, si ustedes ven sus tarjetas de crédito, regularmente van a ser Visa, Mastercard, hay unas American Express, Diners Club, son un poquito menos, Credomatic, ¿verdad? Esas son marcas de tarjetas de crédito. Entonces, por ejemplo, Visa, hablemos de Visa, que esta es muy conocida, creo que es la más común. Visa, la empresa Visa de tarjetas de crédito, tiene vínculos con los bancos del sistema. Entonces, por ejemplo, las tarjetas Visa a ustedes se las ofrece el Banco Industrial, se las ofrece el Banco Continental, se las ofrece el Banco Rural. Y de hecho, todos los bancos, la mayoría de bancos les van a ofrecer esa marca de tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense, la tarjeta de crédito se encarga de poner a disposición del tarjetaviente. Miren, aquí tenemos la primera persona, tarjeta de crédito, la segunda persona es el tarjetaviente. Este se encarga de poner a disposición del tarjetaviente una determinada cantidad de dinero. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito que tiene un límite de 8,000 quetzales, $1,000. Entonces, miren, yo puedo disponer en cualquier momento de ese dinero con la tarjeta utilizándola en los establecimientos afiliados. Miren, aquí está la tercera persona que interviene en las tarjetas de crédito. Tenemos la empresa de tarjeta de crédito, banco, está vinculado a un banco. El tarjetaviente, que es la persona a quien le extienden la tarjeta, a quien le extienden el crédito. Y tenemos los establecimientos afiliados, que son los establecimientos donde yo puedo usar la tarjeta. Esos establecimientos cada vez son más jóvenes. Ahora están las tiendas de barrio. Encuentran ustedes pago con tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir a la tienda y comprar en la tienda, en la barrotería y pagar con tarjeta de crédito. Antes no era tan común, ahora es más común. Por ejemplo, el otro día fui a comer chucos yo. Cuando vi, se puede pagar con tarjeta de crédito.
con un teléfono, ¿verdad? Por medio de una aplicación en el teléfono nos hacían el cobro con la tarjeta de crédito. Miren, excelente. Entonces, ¿cómo funciona esto? El establecimiento afiliado, a él la tarjeta de crédito le extiende una forma de cobrar, ¿verdad? El famoso POS. Originalmente eran las troqueladoras, ¿verdad? Tenían que poner la tarjeta de crédito, le pasaban una cosa encima que marcaba prácticamente los números de la tarjeta en un papel. ¿Ah? Después ya fueron los POS con línea, después ahora ya son los POS como celulares, ahora son inteligentes. Ahora los POS, ustedes se dan cuenta, ya se parecen mucho a un teléfono inteligente. No, es un teléfono inteligente, tuviera aquí una cabecita pero de ahí la pantalla y todo. Yo una vez vi cuando reiniciaron uno, es exactamente como que estuvieran utilizando un teléfono inteligente. Entonces, va avanzando cada vez más la forma de cobrar. Cuando ustedes pagan, supongamos, ustedes van a Pais, compran sus víveres y le pagan a Pais. Fíjense, pues, Pais, ¿qué gana? Pues Pais gana que la gente no tenga que comprar con su dinero, sino que la gente pueda comprar con dinero del banco, con dinero prestado. Entonces, gente que tal vez en este momento no tiene dinero, dispone y compra. Entonces, eso es lo que gana el establecimiento afiliado, que la gente va a tener más disposición para poderle pagar su producto. Ahora, los que más ganan aquí son el banco, porque fíjense, pues, el banco le cobra al establecimiento afiliado un porcentaje de la venta por permitirle utilizar su sistema de tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, a empresas grandes como Pais o La Torre, eso no les afecta porque el volumen de venta es tan grande que no les afecta pagar un 2-3% al banco. Pero cuando ustedes van a comprar en una empresa pequeña, no se han dado cuenta que muchas veces les dicen, sí, les doy tu tarjeta de crédito, pero tiene un recargo del 3% o tiene un recargo del 4%. Entonces, ese recargo del 4%, esa es la comisión que les cobra el banco. Entonces, lo que no quieren ellos es pagarla ellos, sino que quieren, le trasladan eso al tarjetaviente. Y uno, como quiere pagar con la tarjeta, le dice, sí, está bien, ¿va? Le recargan ese porcentaje a uno. Pero entonces esto lo hacen los comerciantes, porque como son comerciantes pequeños, a ellos sí les afecta pagarles el 2% al banco, todos se lo cargan a uno. ¿Verdad? Pero si se dan cuenta ustedes, casi todo comercio grande no les va a cobrar porcentaje por utilizar la tarjeta de crédito, porque pues, el volumen es muy grande. ¿Qué gana el banco? Porque fíjense, pues el banco por un lado gana ese porcentaje que le cobra al comerciante por utilizar la tarjeta de crédito, un 3, un 4%, depende de la tarjeta y depende del comercio. Pero el banco a mí no me cobra intereses, a menos que yo me atrase. ¿Verdad? Con la tarjeta de crédito ese es el secreto, hay que pagarle a tiempo a la tarjeta de crédito. Si yo le pago a la tarjeta de crédito, no me cobra intereses. Entonces prácticamente estoy utilizando yo el dinero prestado sin pagar intereses, quieren verlo así. El problema es que cuando me atraso me comen los intereses. Entonces la clave es no atrasarse. Hay que pagar puntual la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué gana el banco de mí? Bueno, el banco de mí gana, por ejemplo, la membresía. A mí el banco me cobra una membresía anual por la tarjeta de crédito. ¿Verdad? Pero es que muchas veces cuando los llaman ustedes para ofrecer la tarjeta de crédito, dicen, mire, la membresía es gratis. Ah, sí, pero ¿por cuánto tiempo me la va a dar gratis? Todavía se la dan gratis la primera vez, pero el siguiente año se la quieren cobrar. ¿Ah? Entonces, el banco gana con la membresía. ¿Con qué otra cosa gana el banco? Pues el banco, mire, me vende, por ejemplo, seguro para la tarjeta de crédito. Si le roban la tarjeta de crédito, nosotros reponemos lo que le gasten. Pero ese seguro se lo cobran. ¿Va? 30 quetzales al mes. Ahí está ganando el banco, miren, con la tarjeta de crédito también. Y con lo otro que ganan es con los intereses moratorios. Porque les decía, cuando yo me atraso, entonces a ellos sí le tengo que pagar intereses al banco. ¿Verdad? Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, de ahí gana el banco. Bien, entonces, al final, si la tarjeta se usa responsablemente, todos ganan, porque el tarjetaviente puede disponer de crédito para poder comprar o para poder invertir en lo que él necesite. El comerciante gana porque el comerciante pues logra vender sus productos y el banco se los paga de una vez. Los liquidan periódicamente, ¿verdad? Pero el banco se los acredita.
Y el banco gana porque el banco se queda con un porcentaje de las ventas del comerciante y aparte me cobra membresía y me cobra intereses a mí como tarjeta B. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente así funciona la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas por personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Serán emitidas a personas jurídicas y no serán negociables. O sea que la tarjeta de crédito se la pueden emitir a Otto Guillermo Amado o se lo pueden emitir a Valores y Servicios Sociedad Anónima, ¿verdad? A una persona individual o a una persona jurídica. Y no serán negociables. O sea, la tarjeta que me emiten a mí, yo no se la puedo dar a otra persona. Ahora, lo que sí puedo hacer yo es darle extensiones de mi tarjeta, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa tiene extensión de mi tarjeta, ¿verdad? Pero es una misma cuenta, ¿verdad? No es que ella tenga una tarjeta aparte, sino que lo que gastamos con las dos tarjetas va a una misma cuenta. Pero la tarjeta que está a mi nombre, esa tarjeta no es negociable. Yo no se la puedo dar a mi hermana o a mi papá para que ellos lo utilicen, ¿verdad? O al menos en teoría, ¿no? Deberán contener el nombre de quien las expide, la firma autógrafo de la persona a cuyo favor se extienden, el plazo de vigencia y si la misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicables a las mismas en lo que corresponda las normas de las cartas poderes. Por el financiamiento a través de tarjeta de crédito se aplicará la tasa de interés que se indica en el artículo 757 bis de este código. Pero el 757 bis de este código, fue declarado inconstitucional. Entonces ya no hay artículo 757 bis de este. Entonces van a cobrar intereses convencionales. O sea, fue como un intento de regular los intereses, pero lo declararon inconstitucional. ¿Estamos bien? A los créditos originados por el uso de tarjetas de crédito se aplicarán las reglas de los pagarés a excepción de la tasa de interés convencional. Entonces, lo que quiere decir esto, jóvenes, es de que en la tarjeta de crédito, como les decía, una empresa de tarjeta de crédito pone a disposición de una persona la tarjeta para que esa persona lo utilice en establecimientos afiliados. La tarjeta de crédito tiene que contener el nombre de la persona que la expide, o sea, el nombre del banco, ¿verdad? O sea, si es Ban Rural, si es Banco Industrial, si es Banco GT Continental, si la tarjeta es Visa, si la tarjeta es Mastercard, si la tarjeta es American Express. Tiene que contener el nombre también del titular de la tarjeta, ¿no? Otto Guillermo Amado. Tiene que tener la tarjeta cuando vence, ¿verdad? La fecha de vencimiento de la tarjeta y se tiene que indicar si la tarjeta es internacional o no. Y algo que es obligatorio, jóvenes, es que tiene que llevar la firma de la persona del titular. Yo no sé ustedes, pero yo hace años que no firmo una tarjeta de crédito, ¿va? Y antes, cuando a uno le pedían la tarjeta de crédito, a mí muchas veces me decían, mira, la tarjeta no está firmada. Ah, vaya, las voy a firmar, les decía, no la firmar. Pero ahora que es uno mismo el que pasa la tarjeta en el POS porque es de proximidad, ya no revisan que la tarjeta esté firmada o no, pero es obligatorio. La ley establece que la tarjeta sí debe estar firmada por el beneficiario de la tarjeta. ¿Vamos bien, jóvenes, hasta acá? Bien. Pasemos al contrato de fideicomiso. El fideicomiso. Primero, fíjense, pues, en el fideicomiso, lo que sucede es de que aquí hay una persona que decide poner una determinada cantidad de dinero o bienes en fideicomiso. Esta persona es el fideicomitente. Fideicomitente. Entonces es el dueño de los bienes y decide poner esos bienes en fideicomiso.
Ahora, tenemos otra figura que es el fiduciario. El fiduciario es la persona que se va a encargar de administrar los bienes del fideicomiso. El fiduciario, la regla general es de que debe de ser un banco. Entonces el fiduciario siempre va a ser un banco. Hay algunos otros casos que puede ser una financiera también, ¿verdad? Pero la regla general es que es un banco. Entonces el fideicomiso, siempre el fiduciario, la persona que se va a encargar de administrar los bienes del fideicomiso, es un banco. Y luego tenemos al fideicomisario, que el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, yo tengo, por decirles algo, 10 millones de quetzales, pero yo no le quiero dejar ese dinero a mi hijo porque yo sé que es un irresponsable y se lo va a gastar. Entonces yo lo que hago es para cuidar su patrimonio, todo el patrimonio se lo doy al banco. Y le digo al banco, mira, administran el patrimonio de mi hijo. Entonces, miren, todo el dinero de mi hijo lo va a administrar el banco, ellos se van a encargar de invertirlo, administrar las empresas, etcétera. Y a mi hijo le van a dar una cantidad de dinero mensual. Ese es el fideicomiso. Esto por un determinado tiempo. Cuando ese tiempo termine, los bienes, pues termina el fideicomiso y los bienes del fideicomiso van a quien el fideicomitente haya determinado. O sea, pueden devolvérsele al fideicomitente o se le pueden dar al fideicomisario, depende de lo que se haya pactado. Ahora, este fideicomiso, hay diferentes tipos de fideicomiso. Ese fideicomiso que yo les mencioné es el fideicomiso en administración. Y yo lo puedo dar, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di era para mi hijo, pero yo podría poner un fideicomiso para mí mismo, ¿va? Yo tengo mi dinero, pero ya no lo quiero administrar, sino que me quiero dedicar a descansar y a vivir tranquilo, entonces le puedo dar dinero al banco para que lo administre en fideicomiso y que el fideicomisario sea yo. Miren, yo soy el fideicomitente, también puedo ser el fideicomisario. Claro, puede. Entonces, miren, ese fideicomiso se llama fideicomiso en administración. ¿Verdad? Es para que el banco administre mis bienes. Hay otro tipo de fideicomiso que se llama fideicomiso en garantía. Que esto es cuando yo le tengo que garantizar el cumplimiento de una obligación a una persona. Les voy a poner un ejemplo. Una mi amiga, ella y su esposo les ofrecieron una gasolinera, Shell. Entonces ellos tuvieron que cumplir una serie de requisitos y todo, y al final tuvieron una gasolinera, llegaron a tener 5 gasolineras. Y fíjense pues, ellos cada vez que agarraban una gasolinera le tenían que hacer un depósito de 250,000 quetzales a Shell. Eso para garantizar el buen manejo de la gasolinera. Entonces, en la primera gasolinera vinieron ellos y le dieron los 250,000 quetzales a Shell. Obviamente, al terminar el contrato, Shell devuelve ese dinero. Si todo está bien, Shell devuelve ese dinero. Pero con la segunda gasolinera, alguien les dijo, miren ustedes, ¿y por qué no dan la garantía en fideicomiso? Como así le dice, mira pues, van a darle los 250,000 quetzales, pero en vez de dárselos a Shell, se los vas a dar al banco. Y el banco va a administrar ese dinero. Si hay que ejecutar la garantía, entonces Shell le pide al banco que le entregue ese dinero. Pero como al final del contrato, ¿se recuerdan qué pasaba con los 250,000 quetzales? Se los devolvían a mis amigos. Pero como en este caso es un fideicomiso, al terminar el contrato y que le tienen que devolver ese dinero, ese fideicomiso generó intereses durante todo ese tiempo. Entonces, a mis amigos ya no los devolvieron solo los 250,000 quetzales que habían dado, sino que aparte les dieron de vuelta los intereses. En cambio, por el primer contrato, ahí les devolvieron los 250,000 quetzales. Y pónganle 250,000 quetzales hoy, no valen lo mismo que valían hace 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es mejor el contrato de fideicomiso en garantía.
porque el fideicomiso de garantía, como les digo, va a permitir igual que se haga la garantía para Shell, pero al momento de que me devuelvan a mí el dinero porque terminó el contrato, entonces me van a devolver intereses que ya no se dinero en el fideicomiso. Y tenemos otro tipo de fideicomiso que se llama fideicomiso de inversión, que básicamente el fideicomiso de inversión tiene como objetivo invertir el dinero del fideicomiso en una bolsa de valores, ¿verdad? Comprar acciones de las bolsas de valores. Entonces, para eso es el fideicomiso de inversión. Vamos por partes. 766, por favor, Nayel. Artículo 766. Características del fideicomiso. El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario. O sea, el fiduciario es el banco. El fideicomitente es el dueño de los bienes. El fiduciario lo recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Si establecimos que el dinero del fideicomiso se debe invertir de tal manera, entonces el banco lo tiene que invertir de esa forma. Si dijimos que era una garantía para tal cosa, el banco solo lo puede utilizar para eso. Si era para invertir en la bolsa de valores, porque era un fideicomiso de inversión, entonces en ese caso el banco puede invertir en la bolsa de valores. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos un fideicomiso de inversión, el banco no puede venir a invertir eso en la bolsa de valores, ¿verdad? No lo puede utilizar para un fin distinto para el que se pactó en el fideicomiso. El fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes y el fideicomisario para adquirir el provecho del fideicomiso. El que no puede heredar por incapacidad o indignidad no puede ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario. Entonces, miren, ya vimos el fideicomiso también se puede crear por testamento. Por los menores, incapaces y ausentes, pueden constituir fideicomisos sus representantes legales con autorización judicial. Puede también constituirse por apoderado con facultad judicial. O sea que el fideicomitente tiene que tener capacidad legal para poder vender los bienes. ¿Quiénes pueden vender sus bienes, jóvenes? Los mayores de edad, que no estén declarados en estado de interdicción. Hay unas personas que no tienen capacidad para heredar, ¿verdad? No están capacitadas para heredar, por ejemplo, los ministros de culto, los médicos que hayan atendido a las personas en su última enfermedad. Y hay otros que son declarados indignos, o sea, no son dignos de recibir la herencia. Por ejemplo, yo intenté matar a mi papá, entonces miren, eso me hace a mí indigno para poder recibir la herencia de él, o yo lo maté, ¿verdad? Cualquiera de las dos, eso me hace indigno. Entonces, si hay casos de indignidad para heredar, yo tampoco puedo ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario. Entonces vamos a ver en un momento que el fideicomiso se puede constituir por medio de contrato o por medio de testamento. 768. ¿Quién puede ser el fiduciario? Beverly, por favor. 768. Esa. 768 fiduciario. Solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. Entonces, miren, el fiduciario
va a ser siempre un banco. Hay otras instituciones de crédito, yo les decía hace un momento, las financieras pueden también ser fiduciarios, pero cuando están autorizados por la Junta Monetaria. Entonces siempre va a ser un banco. Fideicomisario. ¿Quién puede ser fideicomisario? 769. Fideicomisario puede ser cualquier persona que en el momento en que de acuerdo con el fideicomiso le corresponda entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad para adquirir derechos. No es necesario para la validez del fideicomiso que el fideicomisario sea individualmente designado en el mismo, siempre que en el documento constitutivo en el fideicomiso se establezcan normas o reglas para determinar su determinación posterior. El fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. El fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. Estamos bien, entonces básicamente puede ser fideicomisario cualquier persona con tal de que en el momento en que vaya a beneficiarse del fideicomiso ya sea capaz. ¿Sí, Sabri? Buenas tardes, perdone. En este caso, para los menores de edad, ¿qué sería recomendable? Porque nos pasó un caso en el banco donde yo trabajo, que es en el Ban Rural. Ajá. Eh, un- una pareja, unos padres, pues lastimosamente fallecieron, ¿va? Pero antes de fallecer, como que ya prevenían, ¿va? Que les iba a suceder algo y pues se presentaron al Ministerio Público y por medio del Ministerio Público crearon como un fideicomiso para su hijo, que en ese caso era menor de edad, ¿verdad? Dejaron una cuenta a plazo fijo por un monto de 100, ¿va? Y pues el Ministerio Público, ¿verdad? Autorizó de que ese dinero se le podía dar al niño ya cuando él ya fuera mayor de edad o tuviera los 18 años. Y pues así sucedió, ¿verdad? Solo que el fideicomiso lo dejaron a nombre de una tía del menor, pero la tía no podía ir a darle movimiento hasta que el niño cumpliera ya los 18 años. O sea que quedaban dos, quedaba el menor de edad y quedaba la tía como tutora legal, se podría decir. Y pues ya cuando cumplió el niño los 18, llegaron a verlo el dinero y todo. Como obviamente el niño pues apenas acaba de cumplir 18, no estaba bien enterado, se le comentó sobre los beneficios, sobre el dinero, los intereses que había ganado y se le dio la opción a él de que siguiera dejando el dinero para seguir generando más intereses, ¿verdad? O que le diera buen uso. Pero en este caso, lastimosamente, tuvo mala influencia por parte de la tía, ¿va? Porque la tía insistió a que el niño retirara ese dinero y que de ese dinero le diera a ella para poder pagar una deuda que ella tenía. Y ella decía, va, que ella en ningún momento iba a obligar a su sobrino a pedirle dinero ni nada, ¿va? Pero terminó Dándoselo. convenciendo al niño, que retirar. Entonces, en estos casos, ¿qué sería mejor? ¿Dejar a algún familiar como tutor o algún abogado directamente que se haga cargo del dinero? Mire, lo que pasa es de que la cuestión es que el dinero se le va a dar al niño hasta que era mayor de edad. O sea, ya mayor de edad él es capaz de hacer con su dinero lo que él quiera. ¿Verdad? Y digamos, el banco dijo o hizo lo que establecía la ley, le dio el dinero al menor cuando él fue capaz, cuando fue mayor de edad. Lo que pasa es de que, digamos, para la ley alguien de 18 años es mayor de edad, pero muchas veces esa persona puede ser una persona madura o puede ser que no sea una persona madura. Entonces, pero ya es mayor de edad, ¿me entiendes? Entonces, que a un mayor de edad no se le puede poner a un representante legal para que lo cuide, porque él ya es responsable de sus actos, digamos, ¿verdad? Entonces, ya si él le dio el dinero a la tía, eso ya es algo de él. Sí, ves, pero Ajá. como le digo, en este caso dejaron a la tía como representante o como tutora legal. Entonces, como le digo, a eso voy porque al final de cuentas fue influenciado por la tía, pues porque ella era la tutora, ella era la que estaba a cargo. Sí, pues la Entonces, que se esa encargó deuda de cuidarlo, le... pero la tutela Ajá. termina cuando él cumple la mayoría de edad. O sea, al tener el 18 años, la tutela termina. Pero me ¿No? refiero a, como le digo, en este caso va del dinero, la cuenta que estaba a nombre de los dos. O sea que tú tenía que llegar la tía, va con el joven o su sobrino para poder ver eso. Ah, Entonces, bueno, como le aquí lo digo, que habría que haber hecho tal vez para evitar eso es dejar solo como beneficiario al menor. Lo que pasa es que si en el fideicomiso dejaron como beneficiario al menor y a la tía, se entiende que los dos son fideicomisarios, ¿verdad?
Ya. Entonces, tal vez ahí lo correcto hubiera sido dejar solo al menor, para que el menor cuando sea Pues, mayor de edad, a ellos se le entregue el dinero y a nadie más, ¿no? cierto. ¿Estamos bien? Gracias. Muy bien. ¿Cómo se constituye el fideicomiso? El fideicomiso se puede constituir por contrato o por testamento, ¿verdad? Establece el fideicomiso y establezca, oigan los términos que utiliza. El fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Miren, cuando es por medio de contrato, se constituye el fideicomiso. Pero cuando es por medio de testamento, se instituye. Es una institución del testamento. Miren, es curiosidad ahí porque algunas palabritas, ustedes, si ustedes ya oyen, por ejemplo, el fideicomiso instituido, ustedes ya saben que se está refiriendo a un fideicomiso testamentario. Si se refiere al fideicomiso constituido, ustedes saben de qué se refiere a un testamento por contrato. El fideicomiso siempre va a ser solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que debe realizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. En el caso del contrato, pues se tiene que hacer en escritura pública, y en el caso de testamento, pues los testamentos siempre se hacen en escritura pública. Ya de por sí el testamento es solemne. Entonces, artículo 770 primero. El fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Artículo 771. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión de la Procuraduría General de la Nación, podrán constituir fideicomisos en los casos que por ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Si por algún motivo no se nombró un fiduciario, esto es difícil, ¿verdad, jóvenes? Porque vemos que el fiduciario siempre tiene que aceptar. Pero supongamos que si por un motivo ya no hubiera fiduciario, entonces el juez tiene que nombrar a un nuevo fiduciario. 773. Si en el testamento no se designa nominalmente el fiduciario, el juez nombrará al que proponga el fideicomisario y en defecto el juez hará la designación. Entonces miren, como en el testamentario puede ser o no puede ser, como no sabemos, como el testamentario, el testador lo realiza y luego el original se lo queda el notario, no se lo enseña a nadie, y el testimonio que el notario tiene que dar va implica, o sea, en un sobre cerrado, nadie puede leer el testamento. Entonces no sabemos. Puede ser que se muera el testador y no haya nombrado al fiduciario. Entonces, si no lo nombró en el testamento, el juez lo va a nombrar, ¿verdad? Pero lo va a nombrar del que proponga el fideicomisario. Y si el fideicomisario no propone ninguno, entonces el nombramiento lo va a hacer el juez. Ausencia de fideicomisario. Vámonos al 779. Cuando no exista fideicomisario determinado, corresponderán a la Procuraduría General de la Nación los derechos a que se refiere el artículo anterior, o sea, los derechos del fideicomisario. Ahí se recuerdan que el código establece Ministerio Público, pero ahí en vez de Ministerio Público debemos leer Procuraduría General de la Nación. 780. Abusos de fiduciarios. Si el fiduciario enajena o grava los bienes en abuso de facultades que le otorgue el contrato o en el acto constitutivo,
El fideicomitente o fideicomisario pueden exigirle que responda por los daños y perjuicios derivados de la negociación, así como proveer su remoción y la imposición al fiduciario de las demás sanciones que corresponden. O sea que si el fiduciario invierte mal o abusa de los derechos que le otorga el contrato de fideicomiso, entonces tanto el fideicomitente como el fideicomisario pueden exigirle los daños y perjuicios y también pueden pedir su remoción. Los derechos del fideicomiso son inembargables. Miren, aquí hay otra cuestión especial. Entonces, los derechos que el fideicomisario tenga del fideicomiso, esos no se los pueden embargar. Bien, son inembargables. Aquí hay otro aspecto importante dentro del fideicomiso. 782. Los derechos que el fideicomisario pueda tener en fideicomiso no son embargables por sus acreedores, pero sí lo son los frutos que el fideicomisario perciba del fideicomiso. O sea que los bienes que yo tenga en fideicomiso no me los pueden embargar, solamente me pueden embargar los frutos de ese fideicomiso. Podrá anotarse los bienes fideicometidos con el objeto de gozar preferencia sobre los derechos de las personas que consigna el artículo 788 al extinguirse el fideicomiso. Cuando se trate de bienes no objeto de registro, el fiduciario deberá extender constancia de enterado para tenerlo presente en el momento de la liquidación. O sea que lo que sí pueden hacer los acreedores es anotarse, pedir que haga una anotación de demanda, pero eso lo que les va a dar es solamente un derecho preferente para que en el momento en que se vayan a repartir los bienes del fideicomiso, ellos también puedan acudir a esa repartición de bienes, que eso es lo que establece el artículo 788 con respecto a la extinción. Derechos del fiduciario. ¿Qué puede hacer el fiduciario, el banco que administra los bienes del fideicomiso? 783. El fiduciario tiene los derechos siguientes. 1. Ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones que establezca la ley o que contenga el documento constitutivo. Segundo, ejercitar todas las acciones que puedan ser necesarias para la defensa del patrimonio fideicometido. Fíjense, pues, por ejemplo, si entre los bienes que están dados en fideicomiso, por ejemplo, hay casas y una casa es invadida, ¿a quién le corresponde hacer las acciones para sacar a la gente que invadió la casa? Al fiduciario, al banco. Miren, es una de las facultades que él tiene. Tercero, otorgar mandatos especiales con representación con relación al fideicomiso. Y 4, pues el banco no hace esto de gratis, jóvenes. El banco, recuérdense de que es una sociedad anónima, es un comerciante, lo que busca es ganar dinero. Entonces el banco va a cobrar, ¿verdad?, una retribución por administrar los bienes del fideicomiso. Bien, cuarto, percibir remuneración por sus servicios. Cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso. Quinto, los demás que sean necesarios para el cumplimiento del fin del fideicomiso. Causas de remoción del fiduciario. ¿Por qué motivos podemos remover nosotros al fiduciario? Bueno, el fiduciario debe ser removido en el 786 si no cumple con las instrucciones contenidas en el documento constitutivo del fideicomiso. 2, si no desempeña su cargo con la diligencia debida. 3, si tiene intereses antagónicos con los del fideicomisario. La remoción del fiduciario no termina el fideicomiso a menos que su sustitución sea imposible. O sea que si ocurre el fiduciario, perdón, en alguna causa de remoción, lo vamos a remover, pero no va a terminar el fideicomiso, sino que lo que procede acá es que nombremos a otro fiduciario.
Ahora, cuando no sea posible nombrar un nuevo fiduciario, en ese caso sí termina el fideicomiso. ¿Cuándo se extingue el fideicomiso? El fideicomiso, según el 787, se extingue por la realización del fin para el que fue constituido. ¿Se acuerdan? El caso de mis amigos. Ellos constituyeron el fideicomiso con el fin de garantizar un contrato que tenían ellos, ¿verdad? Por medio del cual estaban explotando una gasolinera. Terminó el contrato, ya no hay necesidad de garantizar nada porque ya terminó el contrato y el fideicomiso era para garantizar dicho contrato. Entonces, miren, se terminó el objeto. Yo puse un fideicomiso a favor de mi hijo para garantizarle, por ejemplo, que él pudiera graduarse de la universidad. Se gradúa de la universidad, termina el fideicomiso. Miren, terminó el objeto para el cual se constituyó. ¿Estamos bien? Segundo, por hacerse imposible su realización. No se puede realizar el objeto. Constituimos un fideicomiso con el fin de que con el producto del fideicomiso se construyera un edificio. Pero resulta que la municipalidad no nos dio la autorización municipal porque era un área peligrosa. No podemos hacer el objeto. Miren, es imposible el objeto. Entonces, en este caso, no podemos, termina el fideicomiso. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. Una condición, jóvenes, es cuando, digamos, lo normal en un contrato es que los contratos tengan plazo. El contrato vence después de un tiempo determinado, pero el contrato también puede vencer por una condición, ¿verdad? Esa condición puede ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva es cuando a mí me tiene en suspenso un derecho. Por ejemplo, a mí me dicen, yo te voy a regalar una casa y la ponen a mi nombre y todo, pero bajo la condición de que te gradúes de la universidad. Entonces, miren, la casa ya está a mi nombre, pero yo no puedo tomar posesión de la casa porque no he cumplido la condición. Cuando yo me gradúo de la universidad, cumplo la condición. Entonces, ahí miren, se libera la condición resolutoria, perdón, la condición suspensiva y el bien que me tenían en suspenso me lo entregan. Ahora, aquí se está refiriendo al otro tipo de condición, que es a la condición resolutoria. Bajo la condición de que yo no realice determinado acto. Por ejemplo, yo tengo mi novia que no le gusta a mi papá. A mí mi papá no me puede prohibir casarme, pero sí me puede prohibir casarme con una determinada persona. Entonces viene mi papá y me dice, mira, te puse 10 millones de quetzales en fideicomiso, en un fideicomiso, a tu favor. El banco te va a dar mensualmente una cantidad de dinero. Bajo la condición de que no te cases con la María. Entonces, miren, mientras yo no me case con ella, yo voy a recibir el dinero del banco. Pero si yo me caso, ahí estoy cumpliendo la condición. Pero como esta condición es resolutoria, si yo cumplo con la condición, pierdo el derecho. Entonces, miren, aquí pierdo el derecho de seguir recibiendo dinero del banco. Entonces, a eso se refiere aquí, miren. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. ¿Verdad? Te doy el fideicomiso, pero no te cases con la María. Me caso con la María, cumplí la condición, pierdo mi derecho. ¿Ven? Entonces termina el fideicomiso. Cuarto, por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario. Mi papá me dice, mira, vos ya no te quiero tener el dinero en fideicomiso, vaya papá, ya no me lo dé, va, ahora estuvimos de acuerdo. Se terminó el contrato. Cuarto, por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho en el documento constitutivo. Mire, esto es importante, el fideicomitente puede revocar el fideicomiso, pero solamente si se reservó ese derecho. Obviamente,
si en el momento de su constitución. ¿Se acuerdan? Les decía que pongan atención a estas palabras. Cuando se trata de constitutivo se refiere a contrato. Institutivo, testamento. Aquí se dan cuenta por la palabra constitutivo se está refiriendo al contrato. ¿Por qué no se refiere al testamento? Porque en el testamento cuando se crea el fideicomiso ya está muerto el testador, porque lo creó por testamento, ¿verdad? Entonces ahí ya no puede reservarse el nada porque ya se murió. Pero si fue por contrato, el fideicomitente sí se puede reservar el derecho de poder revocar el contrato. ¿Estamos bien? Sexto, por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario, si no fuera posible sustituirlo. Mira, el fiduciario renuncia o el fiduciario es removido. Si no podemos nombrar a uno nuevo, entonces termina el fideicomiso. Y séptimo, por transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que el fideicomiso sea, que el fideicomisario, perdón, sea incapaz, enfermo, incurable o institución de asistencia social. Entonces, miren cuál es el plazo máximo que dura el fideicomiso, 25 años. Pero, por ejemplo, si yo el fideicomiso lo puse a favor de una institución de asistencia social, entonces en ese caso sí puede ser mayor a 25 años. Y octavo, por sentencia judicial. El juez también le puede poner fin al fideicomiso por medio de sentencia. ¿Cuáles son los efectos de la extinción? Bien, el efecto de la extinción es que se tienen que entregar los bienes a la persona que haya designado el documento constitutivo. Entonces puede ser de que yo haya dicho, bueno, yo le voy a otorgar un fideicomiso a mi hijo por 10 años. Y después de esos 10 años, le entregan los bienes a él. Miren, entonces pactamos en el contrato de que se le van a entregar al fideicomisario. Pero yo podría pactar también. Voy a poner los bienes en un fideicomiso a favor de mi hijo por 10 años y cuando los bienes, cuando termine el fideicomiso, después de esos 10 años, que los bienes regresen a mí. Miren que le devuelvan los bienes al fideicomitente. O por ejemplo, si fue en testamento, yo podría decir, los bienes sin fideicomiso para mi hijo por 25 años y cuando el fideicomiso termine, que se los entreguen a los bomberos voluntarios. Miren, a la persona que yo designe en el documento, ya sea de constitución o de institución. 788. Al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que tengan en su poder el fiduciario deberán ser entregados a quien corresponda, según las disposiciones del documento constitutivo o sentencia judicial en su caso. En su defecto, al fideicomitente o a sus herederos, en los casos señalados en los artículos 2, 3, 4 y 5 del artículo 787 de este código. Y al fideicomisario en los casos señalados en los incisos 1 y 7. O sea que, ¿a quién se le van a entregar los bienes? La regla general es a quien indique el contrato. Si el contrato no le indicó, entonces puede ser en sentencia. O en todo caso, si se trata de los numerales 1 y 7, o sea, por la realización del fin al que fue constituido y por transcurso del plazo al fideicomisario. Y en todos los demás casos, en el 2, 3, 4, 5 y 6, al fideicomitente. O a sus herederos, si es que él ya no está. ¿Estamos bien? $790. Plazo mayor de legal. Los fideicomisos constitutivos por un plazo mayor de 25 años serán válidos pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. O sea que si yo hago, por ejemplo, un fideicomiso por 30 años, el fideicomiso es válido.
pero el plazo se entiende reducido a 25. Pero, ¿se acuerdan que hay otras instituciones de asistencia social, por ejemplo, cuando el beneficiario es un incapaz, puede ser por más tiempo? Cuando se designa fideicomisario a una entidad estatal o a una institución de asistencia social, cultural, científica o artística, con fines no lucrativos o a un incapaz o a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido. Entonces, miren, cuando yo le otorgo un fideicomiso, por ejemplo, al Ballet de Guatemala o al Ballet Folclórico Nacional, ¿verdad? O al grupo de convites de Chimaltenango, como ustedes quieran, a la institución artística, de asistencia social, o incluso deportiva, como creí que decía también. No, social, cultural, científica o artística. Entonces, en ese caso puede ser por tiempo indefinido. Ahora bien, el fideicomiso, jóvenes, aquí hay otro de los beneficios del fideicomiso, es que el fideicomiso está libre de impuestos, ¿verdad? Entonces yo por el fideicomiso no voy a pagar impuestos. Miren, artículo 792. El documento constitutivo de fideicomiso y la traslación de los bienes en fideicomiso estarán libres de todo impuesto. Igualmente queda exonerada de todo impuesto la devolución de los bienes fideicomitidos al fideicomitente a la terminación del fideicomiso. O sea que por constituir el fideicomiso no voy a pagar impuestos. Por ejemplo, la compraventa se paga impuestos, ¿verdad? Si yo compro un bien inmueble, si es la primera compraventa, 12%. Si es la segunda subsiguiente, el 3%. Miren, pago impuestos. Pero en el fideicomiso no. Y esa transmisión de bienes, como los bienes que doy en fideicomiso, los paso a nombre del banco. Y al terminar el fideicomiso, el banco me los va a devolver. Pues ninguna de las dos transmisiones, ni cuando yo se los transmito al banco, ni cuando el banco me los devuelve, es paga impuestos. Ninguna de las dos. Entonces, miren de nuevo, el documento constitutivo de fideicomiso y la traslación de bienes en fideicomiso al fiduciario estarán libres de todo impuesto. Igualmente queda exonerada de todo impuesto la devolución de los bienes fideicomitidos al fideicomitente a la terminación del fideicomiso. Anótenle, por favor, ver artículo 7, numeral 8 de la ley del IVA. Los voy a colocar aquí en el chat. Artículo 7, numeral 8 de la ley del IVA o la ley del impuesto al valor agregado. Luego el segundo párrafo establece: cuando se designe fideicomisario, no, perdón, el contrato o acto por el cual el fiduciario traspase o enajene bienes inmuebles al fideicomisario o a terceros, quedará sujeto a todos los impuestos que estuvieran vigentes a la fecha del acto del contrato. Pero en caso de fideicomisos testamentarios en los que se refiere a inmuebles, el impuesto se graduará según el parentesco del fideicomitente con el respectivo fideicomisario. Les explico eso. La transmisión de bienes del fideicomitente al fiduciario y del fiduciario de regreso al fideicomitente están libres de impuestos. Pero si el fiduciario le va a transmitir los bienes al fideicomisario, perdón, entonces en ese caso sí está sujeto al pago de impuestos normales, como que si fuera una compraventa. O si es testamentario, entonces debe estar sujeto a los impuestos testamentarios. Les explico eso. Cuando hay un testamento, se cobra una herencia, un impuesto hereditario. Pero ese impuesto hereditario, entre más cercano es el parentesco, más bajo es el impuesto. Conforme el parentesco se va alejando, va subiendo el impuesto.
hasta llegar al que no es pariente de quien está heredando. Por ejemplo, que a mí me heredó bienes una persona que no es mi familia. Entonces ahí yo tendría que pagar el 12%, como que si fuera una compraventa prácticamente. ¿Estamos bien? Pero eso está en la ley de impuestos, legados y donaciones. ¿Alguna duda, jóvenes? Miren, al final ya solo nos quedan los honorarios. Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente o del fideicomisario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de los honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso, que tuvieran que hacerse efectivos con los bienes fideicometidos. Yo creí, jóvenes, que el día de hoy nos iba a sobrar un poquito de tiempo. Yo dije, les voy a dejar unos sus 15 a 20 minutos libres a los jóvenes, pero casi llegamos a la hora. Miren, casi llegamos a las 17:10. Entonces vamos a dejar el día de hoy hasta acá, derecho mercantil. Y en la siguiente clase vamos a seguir con el contrato de transporte y con el contrato de seguro. Ya casi vamos terminando, jóvenes, qué alegre. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy acá, jóvenes. En un rato les voy a publicar las notas. Solo estoy terminando de calificarlas de las 3 secciones y las subo todas juntas. Entonces, en un ratito les voy a subir sus notas. Después de esta clase de hoy, nos quedan 3 clases más. Es probable que en 2 terminemos el contenido y que nos vaya a sobrar una clase. Entonces, vamos a ver qué hacer con esta clase extra. Ahí les cuento. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy por acá y nos vemos dentro de una semana a la misma hora por este mismo canal. Se me cuidan mucho, que tengan un feliz domingo y una feliz semana. Nos vemos. Gracias,